¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Hoy voy a hablaros del Falcon 9, así que poneos cómodos que hay mucha tela que cortar. Quizá penséis que el protagonista de este vídeo no está a la altura del vitaminado Falcon Heavy, o que palidece ante el futuro Starship Super Heavy. Espero hacerte cambiar de opinión y conseguir que a partir de ahora lo mires con otros ojos. Al fin y al cabo, si SpaceX ha llegado hasta donde ha llegado, es en buena parte gracias a esta pequeña maravilla de la ingeniería. ¿Listo para conocer todo aquello que debes saber sobre el Falcon 9 de SpaceX? ¿Preparado para poder alardear con familiares y amigos de todo lo que sabes de este ya mítico lanzador? Pues vamos a ello. El Falcon 9 es un cohete, o dicho con más propiedad, un lanzador espacial de tipo medio, aunque muy cerca del título de lanzador pesado. Está diseñado y fabricado en Estados Unidos por SpaceX, y se usa para enviar carga al espacio. Básicamente es un camión espacial. Anatómicamente viene a ser un cilindro de 70 metros de altura, 3,6 metros de diámetro y una masa al despegue, sin contar la carga, de 549 toneladas. Es más alto que un edificio de 20 pisos y pesa como 100 elefantes africanos. Es un lanzador de dos etapas, es decir, que para enviar carga al espacio necesita imprimir dos grandes empujones durante el vuelo. La primera etapa, la parte inferior del lanzador, está fabricada en una aleación de aluminio y litio, y es encargada de dar el primero de los dos empujones. Así, se encarga de impulsar el cohete desde la rampa de lanzamiento durante algo más de 2 minutos y medio. Es la parte más grande y cara del lanzador. Mide más de 42 metros de altura, unos 14 pisos, y es capaz de aterrizar de nuevo verticalmente una vez ha finalizado su trabajo. En la parte inferior, además del tren de aterrizaje, consistente en 4 patas hidráulicas desplegables, monta 9 motores Merlin 1D a base de queroseno y oxígeno líquido refinados, que proporcionan un empuje de 7.600 kN, equivalente a más de 5 aviones Boeing 747 a plena potencia. En la parte superior se encuentra una estructura de unión llamada anillo de etapa intermedia, interstage en inglés, fabricada en un material compuesto de aleación de aluminio y litio combinada con fibra de carbono, que contiene el mecanismo de separación entre las dos etapas, rejillas aerodinámicas, propulsores de nitrógeno y otros muchos componentes. La segunda etapa, también fabricada en una aleación de aluminio y litio, es la encargada de dar el segundo empujón, que suele tener una duración entre 6 y 7 minutos. Lleva acoplada directamente la carga en la parte superior y es, por tanto, la responsable de liberarla en la órbita deseada. Mide unos 13 metros de altura y es desechada en cada lanzamiento. Monta únicamente un motor Merlin 1D, especialmente diseñado para el vacío, con la tobera más grande, que le da un empuje de 934 kN. La carga está protegida del rozamiento atmosférico durante el despegue mediante la cofia, que consta de dos mitades que se desprenden una vez dejan de ser necesarias y caen al océano en paracaídas, donde son recuperadas para su reutilización. El Falcon 9, como el vino, mejora con el tiempo. Cuando me refiero a que mejora, quiero decir que ha evolucionado mucho en su diseño desde su primer vuelo. De hecho, ha evolucionado mucho más de lo que suelen evolucionar los lanzadores históricamente. Crear un cohete es tan complicado que una vez finalizado y probado, no suele modificarse sustancialmente. Si has conseguido que funcione algo tan complejo, déjalo como está y no lo toques más. Sin embargo, todos sabemos que esta no es la filosofía de SpaceX, ¿no? Este lanzador ha sido en parte financiado por la NASA, con el objetivo de enviar cargamento a la Estación Espacial Internacional. Así, ya desde el 2006, SpaceX ha estado recibiendo fondos en el marco del programa COTS, Commercial Orbital Transportation Services, lo que permitió, o como mínimo aceleró, el nacimiento de nuestro protagonista. El primer lanzamiento del Falcon 9 se produjo el 4 de junio del 2010, en un vuelo de demostración que puso en órbita una maqueta de la Dragon. Desde entonces, han volado 3 grandes versiones de este lanzador, la versión 1.0, de la cual se realizaron 5 vuelos entre el 2010 y el 2013, la versión 1.1, de la cual se realizaron 15 vuelos entre el 2013 y 2016, y la actual versión 1.2, cuyo vuelo inaugural se produjo en diciembre del 2015. La versión 1.0 aún contaba con motores Merlin 1C, dispuestos en una configuración de 3x3, con un empuje al despegue de unos 5.000 kN. La versión 1.1, ya equipada con motores Merlin 1D, dispuestos en una configuración octogonal denominada OctaWeb, era un 60% más pesado, potente y alto que su antecesor, ofreciendo en total un 30% más de capacidad de carga. Finalmente, la versión 1.2, también denominada Falcon 9 FT o Full Thrust o algo así como empuje completo o empuje total en inglés, es la última gran iteración de diseño e incluye múltiples mejoras, como un 17% más de empuje gracias al uso de propelente enfriado criogénicamente, un mejor sistema de separación de las dos etapas, un anillo de etapa intermedia más alargado y otros muchos cambios. La compañía, no contenta con eso, ha estado incluyendo cambios de forma continua en esta última versión. Así, tenemos 5 iteraciones de diseño con diferentes cambios que van desde el Falcon 9 FT Block 1 al actualmente en servicio Falcon 9 FT Block 5. Este último debutó el 11 de mayo del 2018.
Aunque el propio Elon Musk declaró en 2016 que esta sería la versión final, se sabe que la iteración Block 5 de este cohete sigue recibiendo pequeñas actualizaciones y mejoras de forma casi continua. Como curiosidad, comentaros que cada primera etapa tiene su propio identificador único, cosa que es útil para distinguirlos, ya que, como sabéis, son los únicos cohetes orbitales del mundo que pueden usarse varias veces. Así, este identificador consta de la letra B mayúscula seguida de 4 dígitos. Por ejemplo, el primer Falcon 9 FT fue el B1019 y el último fabricado hasta el momento es el Falcon 9 FT B1059. El Falcon 9 actualmente puede lanzarse desde 3 lugares distintos. 2 de ellos se encuentran en Florida y el restante en California. En la costa oeste, en el estado de California, tenemos la rampa de lanzamiento SLC-4E, o Complejo de Lanzamiento Espacial 4 Este, situado en la base de la Fuerza Aérea de Vandenberg. Este complejo es el menos utilizado debido a su localización. En la costa este, en el estado de Florida, tenemos la rampa SLC-40, de la Fuerza Aérea en Cabo Cañaveral. Es la más utilizada. Y por último, tenemos la histórica rampa LC-39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, desde la que despegaron en su momento el Saturno V o el transbordador espacial. La última rampa es la única desde la que puede despegar también el Falcon Heavy, y será también desde la que despeguen en su momento, esperemos que este mismo año, las misiones tripuladas. La primera etapa del Falcon 9 puede aterrizar verticalmente mediante retropropulsión, tanto en tierra firme como a varios cientos de kilómetros en alta mar, en unas barcazas acondicionadas especialmente para ello. Para los aterrizajes en tierra firme, actualmente existe una zona de aterrizaje en Vandenberg denominada LZ4, Landing Zone 4, y 2 zonas de aterrizaje en Florida, denominadas LZ1 y LZ2. El hecho de que existan 2 zonas de aterrizaje en la costa este es debido a que cuando se lanza un Falcon Heavy pueden volver a tierra los 2 aceleradores laterales, que no son sino 2 Falcon 9 ligeramente modificados. Por otra parte, para los aterrizajes en alta mar, SpaceX dispone de 2 barcazas genéricamente denominadas ASDS, o Autonomous Spaceport Drone Ship, o algo así como barco espaciopuerto autónomo. Estas barcazas se llaman OCISLY, acrónimo de Of Course I Still Love You, y JRTI, acrónimo de Just Read the Instructions. Curiosamente, ha habido 2 barcazas llamadas JRTI. La primera fue retirada después del intento de aterrizaje fallido durante la misión CRS-6, y la segunda, que empezó dando servicio a los lanzamientos de la costa oeste, sigue en activo actualmente en la costa este. En febrero del 2018, SpaceX anunció que está construyendo una tercera barcaza llamada ASOG, Shortfall of Gravitas. Pero a día de hoy no se sabe el estado en el que se encuentra su construcción ni el uso planeado para la misma. Estos nombres tan, digamos, especiales son guiños a los amantes de la ciencia ficción, ya que hacen referencia a naves espaciales homónimas aparecidas en las novelas del escritor Iain M. Banks. La mayor parte de la carga útil lanzada por los Falcon 9 son satélites. Cada lanzamiento puede poner en órbita, según su peso y dimensiones, uno o varios de los mismos, que viajan encapsulados en la cofia para protegerlos del rozamiento con la atmósfera durante el ascenso. Los satélites pueden ser de diferentes tipos, siendo los más comunes los satélites de comunicaciones, los satélites de posicionamiento global o GPS y los satélites de observación. Por otro lado, el Falcon 9 es el encargado de enviar la cápsula Dragon de carga a la Estación Espacial Internacional. En este caso, la nave no viaja encapsulada en una cofia, ya que está diseñada para soportar el rozamiento atmosférico durante el lanzamiento. También, seguramente este mismo año, el Falcon 9 será el encargado de poner en órbita la nave tripulada Crew Dragon, que sustituirá al actual Dragon de carga. Por supuesto, el Falcon 9 está capacitado para enviar otros tipos de carga al espacio, como naves de exploración interplanetaria, módulos de futuras construcciones orbitales, etc. Las naves Dragon y algunos satélites viajan a órbita baja terrestre, LEO, que comprende alturas que oscilan entre unos 200 y 2000 kilómetros aproximadamente. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional se encuentra a unos 400 kilómetros de altura y gira alrededor de la Tierra una vez cada hora y media aproximadamente. Un tipo especial de órbita baja es la órbita polar, que habitualmente comprende entre 700 y 800 kilómetros de altura, y que recibe este nombre porque la trayectoria de la misma sobrevuela los polos terrestres. El Falcon 9 podría lanzar más de 22 toneladas a órbita baja en modo desechable, es decir, sin recuperar la primera etapa, aunque el lanzamiento con mayor carga hasta el momento han sido las aproximadamente 16 toneladas que pesan los 60 satélites Starlink que viajan en cada misión de despliegue de dicha constelación. Un gran grupo de satélites, especialmente los de comunicaciones, viajan a órbita geoestacionaria, esto es, se colocan en una órbita circular en el sentido de rotación de la Tierra a una altura de algo más de 35.000 kilómetros. En esa órbita, los satélites orbitan la Tierra una vez cada día, de manera que aparentan estar siempre en el mismo lugar respecto a un observador situado en la superficie terrestre. De hecho, si hablamos con propiedad, el Falcon 9 pone a dichos satélites en órbita de transferencia geoestacionaria, que es una órbita elíptica que permite a los propios satélites, mediante sus propios medios de propulsión, acabar de circularizar su órbita a la distancia requerida. El Falcon 9 puede poner más de 8 toneladas en órbita de transferencia geoestacionaria en modo desechable, y más de 5 toneladas en modo reutilización. El lanzamiento con más carga a GTO han sido las 7 toneladas del satélite Telstar 19V, lanzado el 22 de julio del 2018.
Por supuesto, el Falcon 9 tiene capacidad suficiente para lanzar cargas fuera de la órbita terrestre. Por ejemplo, el 11 de febrero del 2015 lanzó el satélite Discover a órbita heliocéntrica, concretamente al punto L1 entre la Tierra y el Sol. También podría lanzar cargas a la Luna o Marte, y de hecho SpaceX asegura que podría llegar a lanzar hasta 4 toneladas al planeta rojo. A día de hoy, el Falcon 9 ha enviado al espacio más de 300 toneladas de carga, y su agenda sigue repleta de nuevos lanzamientos. Actualmente el Falcon 9 tiene un ratio de éxito del 97,5%, uno de los más altos del mercado. Esto, a pesar de ser un buen dato, significa que no siempre ha funcionado a la perfección. En la ya dilatada historia de este vehículo, que cuenta a día de hoy con 81 lanzamientos en su haber, podemos contar únicamente un fallo parcial y 2 fallos totales. El primer fallo parcial se remonta al 8 de octubre del 2012, cuando un Falcon 9 versión 1.0 enviaba la cápsula Dragon a la Estación Espacial Internacional en el marco de la misión CRS-1. A los 80 segundos de vuelo, el Falcon 9 perdió uno de sus motores, lo que produjo que automáticamente los 8 restantes funcionasen por más tiempo para compensar la pérdida de empuje. Este hecho salvó la misión primaria de manera que la cápsula Dragon pudo llegar a la Estación Espacial Internacional sin problemas, pero impidió poner en la órbita correcta la carga secundaria, un prototipo de un pequeño satélite de la compañía Orbcomm. Unos años más tarde, concretamente el 28 de junio del 2015, se produjo el peor fracaso de la compañía hasta el momento, y el único fallo total de un Falcon 9 en vuelo. En el marco de la misión CRS-7, que debía enviar a la Estación Espacial Internacional una nave de carga Dragon, el cohete experimentó un fallo catastrófico en la segunda etapa que provocó la explosión del lanzador y la pérdida total de la carga. La investigación posterior reveló que un puntal encargado de sujetar un depósito de helio utilizado para presurizar el combustible se rompió, causando un aumento súbito de la presión que desembocó en una explosión con un fatal resultado. Este hecho mantuvo la flota de Falcon 9 en tierra durante 6 meses. El último contratiempo de un Falcon 9 hasta la fecha se produjo el 3 de septiembre del 2016, cuando en el transcurso de una prueba estática de encendido de los motores se produjo una explosión de nuevo en la segunda etapa que provocó la pérdida del lanzador B-1028 y de su carga, en este caso el satélite Amos 6. La rampa SLC-40 quedó inutilizada durante 15 meses. La investigación posterior reveló que el oxígeno congelado entre los filamentos de fibra de carbono de la envoltura de los tanques de helio pudo hacer ignición al romperse alguna de las fibras debido a las altas presiones. Desde entonces, las pruebas estáticas de encendido previas a los lanzamientos se ejecutan sin la carga útil montada en la segunda etapa por precaución. Este hecho mantuvo la flota de Falcon 9 en tierra durante 5 meses. Desde entonces, SpaceX parece haber dado con la tecla correcta y no se han producido más incidencias destacables. El camino hacia la reutilización no ha sido un camino de rosas para la compañía. Desde un inicio, el Falcon 9 fue concebido con la idea de la reutilización en mente, y ya en 2011, la compañía anunció que dirigiría sus esfuerzos a implementar un aterrizaje vertical mediante retropropulsión supersónica en lugar de intentar una recuperación mediante paracaídas. En aquel momento, la opinión dominante en el mundo de la astronáutica era que tal cosa resultaba del todo imposible. Y más aún, que tal propósito era la típica excentricidad de uno de esos nuevos ricos que no sabe qué hacer con su dinero. Ajenos a todo esto, los chicos de SpaceX se pusieron manos a la obra y diseñaron y construyeron el primer prototipo VTVL, Vertical Takeoff, Vertical Landing, para realizar pruebas de los diferentes sistemas implicados en un aterrizaje vertical propulsado, en particular de los sistemas de control y propulsión. Este prototipo, que estaba basado en el Falcon 9 1.0 y contaba con un único motor Merlin, fue bautizado con el nombre de Grasshopper, saltamontes, y realizaría al menos 8 saltos entre septiembre del 2012 y octubre del 2013, cada uno más ambicioso que el anterior, empezando desde unos tímidos 1,8 metros y acabando con unos osados 744 metros en vuelos de entre 3 y 79 segundos respectivamente. Llegados a este punto, los ingenieros pensaron que era momento de dar el siguiente paso, y diseñaron, basándose en el Falcon 9 1.1, el nuevo prototipo F9R DEP-1, más grande que su hermano menor y ya con 30 aterrizajes desplegables. Este vehículo realizó 5 saltos en 2014, hasta que explotó debido a un mal funcionamiento de uno de sus sensores, que provocó el disparo del sistema de terminación de vuelo. Este contratiempo no afectó lo más mínimo a la compañía, que ya se encontraba realizando pruebas en paralelo en los vehículos orbitales como objetivo secundario de las misiones comerciales. Así, ya en septiembre del 2013, SpaceX intentó por primera vez, aunque sin éxito, realizar un aterrizaje suave en el océano. A este intento le siguieron otros 3 más en 2014, donde la compañía demostró su habilidad para amerizar en el océano verticalmente de forma suave y controlada. Con esto, los ingenieros se vieron con ánimos de intentar por primera vez un aterrizaje controlado en la barcaza JRTI original. Así, el 10 de enero del 2015, en el marco de la misión CRS-5 a la Estación Espacial Internacional,
el Falcon 9 B1012 intentó la hazaña por primera vez, pero la pérdida de fluido hidráulico en una de las rejillas aerodinámicas destinadas a controlar la orientación del vehículo durante la reentrada en la atmósfera provocó que el cohete llegase a la superficie en un ángulo inapropiado, impactando contra un lateral de la barcaza en lo que fue, a pesar de todo, un bonito espectáculo. Evidentemente, este contratiempo no iba a desanimar lo más mínimo a los chicos de SpaceX, así que el 1 de abril de ese mismo año volvieron a la carga. Esta vez a plena luz del día. En el marco de la misión CRS-6, el Falcon 9 B1015 realizó un nuevo intento sobre la barcaza JRTI, que resultó, de nuevo, aunque esta vez por poco, en un nuevo fracaso, debido a la excesiva velocidad horizontal del vehículo al tomar tierra, o mejor dicho, al tomar barco. Eso sí, de nuevo pudimos ver un precioso espectáculo pirotécnico. Llegó entonces la oportunidad de probar un aterrizaje en tierra firme, donde no habría que lidiar con los vaivenes de la barcaza en medio del oleaje. Así, el 21 de diciembre del 2015, el lanzamiento del satélite Orbcomm OG-22, a cargo del Falcon 9 B1019, ofreció la oportunidad, gracias a la masa del satélite y las características de la órbita, de intentar un aterrizaje RTLS, Return to Launch Site, retorno al lugar de lanzamiento. Ese día, y ese lanzador, entrarían en el Olimpo de la astronáutica al conseguir, por primera vez en la historia de la humanidad, aterrizar con éxito una primera etapa de un cohete orbital. Esta es la trascendencia de este hecho, que esa primera etapa está expuesta de forma permanente en la sede central de SpaceX en Hawthorne, California. Era necesario, no obstante, dominar la técnica de aterrizaje en las barcazas en alta mar, ya que en muchos lanzamientos, particularmente en los de satélites pesados a órbita de transferencia geoestacionaria, es imposible volver a tierra debido a la falta de combustible para ello. Así que, lejos de desfallecer, el 17 de enero del 2016 volvieron a la carga desde la costa oeste. Esta vez, casi como si de una película de suspense se tratara, y cuando parecía que el Falcon 9 B1017 iba a mantenerse en pie por fin, una de las patas no soportó el peso y cedió, haciendo volcar el vehículo y provocando otra bonita explosión sobre la maltratada barcaza. Pobrecilla la barcaza si pudiera hablar. La tenacidad de la compañía se ha demostrado a prueba de bombas, así que después de otro fracaso más el 4 de marzo del 2016, finalmente, el 8 de abril del 2016, en el marco de la misión CRS-8 a la Estación Espacial Internacional, se producía por fin el primer aterrizaje de un vehículo orbital en una barcaza en alta mar. A partir de ahí, la empresa cuenta ya en su haber con 50 aterrizajes exitosos, tanto en tierra firme como en barcazas situadas en alta mar, aunque ha habido que sufrir algún que otro fracaso más durante el camino, todo se ha dicho. Hoy en día puede decirse ya sin miedo a equivocarnos que SpaceX ha convertido la recuperación y reutilización de lanzadores orbitales en algo rutinario. Sin duda, poder reutilizar un lanzador orbital tiene evidentes beneficios económicos, ya que no hay que construir un nuevo vehículo cada vez que se lleva a cabo una misión. No obstante, los críticos y escépticos han puesto en duda la viabilidad económica de la reutilización, argumentando que posiblemente es más sencillo construir un nuevo lanzador que inspeccionar, reparar, reacondicionar, testear y volver a lanzar uno ya utilizado. Además, argumentan la penalización en capacidad de carga debido al hardware y el combustible extra necesario para poder aterrizar, el aumento de los costes de investigación y desarrollo, el coste logístico de mantenimiento de las zonas de aterrizaje, las barcazas, etc., hacen inviable económicamente esta aproximación. Y todo esto sin contar una posible disminución en la fiabilidad y seguridad de los lanzadores al reutilizar hardware, digamos, maltratado. Aunque son argumentos a tener en cuenta, aún más teniendo en mente el caso del transbordador espacial, actualmente son pocos los que dudan de que realmente SpaceX está consiguiendo una importante y significativa reducción en los costes de acceso al espacio sin disminuir por ello la fiabilidad y seguridad de los lanzamientos. Y no solo al poder reutilizar los lanzadores, sino al simplificar el proceso de fabricación de los mismos y el procedimiento de recuperación y reacondicionamiento de las primeras etapas. Hay que tener en cuenta que la primera etapa supone más de la mitad del coste del cohete, posiblemente en torno a los 20 millones de euros. Y todas las estimaciones sugieren que los costes de reutilización no se acercan ni de lejos a esa cantidad, con lo que no sería un problema la amortización de la inversión. En cuanto a la seguridad y fiabilidad, hasta ahora ningún lanzamiento reutilizado ha resultado fallido. Aunque solo SpaceX conoce el detalle de los números, la velocidad con la que SpaceX es capaz de volver a utilizar una primera etapa es un buen indicador para intuir el coste que le supone a la compañía volver a poner a punto un vehículo que acaba de volver del espacio. Aunque es bien conocida la aspiración de Elon Musk de poder lanzar un vehículo 24 horas después de ser recuperado, esto no se ha conseguido hasta el momento, siendo la reutilización más rápida hasta la fecha de algo más de 60 días. Sin duda estos números mejorarán durante este 2020. Actualmente SpaceX dispone de 8 primeras etapas en servicio, 3 de ellas han sido lanzadas ya en 4 ocasiones distintas, y solo una de ellas, la B1058, es nueva y está reservada para el primer vuelo tripulado de la compañía. En total, la compañía ha construido 49 primeras etapas, que han realizado 81 misiones, por tanto 32 reutilizaciones, un número que según todas las estimaciones superará las 100 misiones este mismo año, y eso sin aumentar la flota de primeras etapas, ya que la compañía asegura que el diseño actual está preparado para volar 10 veces con mínimos retoques.
Todo empieza con la separación entre ambas etapas, algo más de 1 minuto y medio después del lanzamiento, a unos 70 kilómetros de altura, justo después de apagarse los 9 motores principales. En ese momento, según las características del aterrizaje, se procede de dos formas diferentes. Si se trata de un aterrizaje RTLS, es decir, de retorno al lugar del lanzamiento, la primera etapa se reorienta con sus impulsores laterales de nitrógeno, o sea, se da la vuelta, y enciende de nuevo los motores principales para impulsarse hacia atrás en una trayectoria parabólica. Este encendido, que suele ser de solo 3 motores y durar unos pocos segundos, se denomina Boost Back Burn, algo así como encendido de empuje hacia atrás. Una vez se apagan los motores, la primera etapa aún asciende debido a la inercia hasta unos 100 km de altura, en cuyo momento empieza a caer de nuevo hacia la Tierra. En todo ese lapso de tiempo, que dura varios minutos, el vehículo se encuentra fuera de las capas densas de la atmósfera y aprovecha para desplegar las rejillas aerodinámicas, manteniendo al mismo tiempo la orientación gracias a los impulsores laterales de nitrógeno. Ya en trayectoria descendente, a unos 60 km de altura, con el vehículo apuntando los propulsores hacia tierra, se realiza un nuevo encendido de los motores. En este caso suele ser un único motor, con el objetivo de disminuir la velocidad, que por entonces supera ampliamente la velocidad del sonido, y suavizar así un poco la reentrada en la atmósfera. Este encendido de motores se conoce como entry burn, o encendido de entrada, y dura unos pocos segundos. Al desacelerar por debajo de la velocidad del sonido, se producen las características sonic booms. Ya en la atmósfera, las rejillas aerodinámicas de titanio, en las primeras versiones eran de aluminio, más baratas pero menos resistentes, se encargan tanto de frenar el vehículo por rozamiento, como de mantener la orientación vertical del mismo. Finalmente, a unos pocos kilómetros de la superficie, quizá 2 o 3 kilómetros, se realiza el último encendido, denominado landing burn, o encendido de aterrizaje, que debe acabar de reducir la velocidad del lanzador a cero en pocos segundos, justo en el momento de tocar la superficie. Hay que tener en cuenta que la primera etapa de un Falcon 9 no puede levitar, ya que la potencia mínima proporcionada por un motor Merlin 1D es capaz de elevar la primera etapa vacía, como es el caso. Así, la electrónica y el software de control deben calcular perfectamente la velocidad y posición del lanzador para ajustar la potencia y el tiempo de encendido de manera que la velocidad cero se alcance justo sobre la superficie en la que se desea aterrizar. Todo un logro del siglo XXI, ¿no creéis? Por otro lado, si se trata de un aterrizaje en una barcaza, el procedimiento es prácticamente idéntico, solo que se omite el boost back burn inicial, y solo se realizan el entry burn y el landing burn, de manera que la primera etapa sigue en todo momento una trayectoria balística, vamos, como cuando lanzas una piedra. Una vez en la barcaza, un mecanismo especial denominado octagrabber es colocado bajo el lanzador para fijarlo y evitar que el oleaje pueda tumbar o hacer caer de la cubierta la primera etapa, lo cual se ha producido ya, no creáis. A veces, si la exigencia de la carga y la órbita de lanzamiento ha supuesto un excesivo consumo de combustible, es posible que el landing burn se realice encendiendo 3 motores en lugar de uno solo. Esta es una maniobra mucho más agresiva y con más riesgo, ya que se necesita mucha más precisión al realizarse el frenado de forma más brusca en menos tiempo. Hay casos en que las características del lanzamiento impiden siquiera intentar la recuperación de la primera etapa, ya que se necesita toda la potencia y el combustible disponibles. En estos casos, ni siquiera se monta el tren de aterrizaje ni las rejillas aerodinámicas, lo cual resulta cada día más raro. Seguramente muchos de vosotros habréis visto alguna vez algún lanzamiento de un Falcon 9. Sin embargo, un lanzamiento empieza a tomar cuerpo mucho tiempo antes de la cuenta atrás, normalmente años antes, cuando el cliente contrata a la compañía para lanzar al espacio algún tipo de carga. Hay mucho papeleo a realizar, seguros, cláusulas del contrato, etc. Una vez cerrados los detalles legales y burocráticos, se trabaja en definir y planificar los parámetros técnicos de la misión, la masa de la carga, la órbita prevista, el método de separación, etc. También se inicia la construcción de la segunda etapa, ya que hay que recordar que dicha etapa se desecha en cada lanzamiento y, por tanto, es una parte del cohete que debe fabricarse desde cero para cada misión. A pocas semanas del lanzamiento, una vez decidido desde qué rampa despegará la misión y la fecha estimada de la misma, la compañía pide los permisos pertinentes a las autoridades competentes con el objeto de cumplir con los requisitos legales aplicables a los Estados Unidos. Vamos, más papeleo y burocracia. Pocos días antes del lanzamiento, la compañía monta la segunda etapa encima de la primera, en posición horizontal, y traslada el vehículo a la rampa de lanzamiento para realizar una prueba de encendido estática, Static Fire en inglés. Esta prueba consiste en una simulación del procedimiento de despegue tal como se producirá el día del lanzamiento, incluida la carga del combustible, la cuenta atrás y la ignición durante unos segundos de los 9 motores Merlin de la primera etapa. Ni que decir tiene que durante dicha prueba el Falcon 9 está bien sujeto al suelo por la base mediante unas pinzas especiales para evitar que se eleve. Una vez finalizada la prueba del vehículo, se vuelve a colocar en posición horizontal y se traslada al hangar para, una vez analizados los datos de la telemetría y comprobado el buen funcionamiento de todos los sistemas, proceder a montar la carga útil encima de la segunda etapa. Normalmente, el día anterior al lanzamiento, el vehículo, ya con la carga útil y, si es necesario, la cofia montada y lista, se traslada ya definitivamente el vehículo a la rampa de lanzamiento. Paralelamente se gestionan los últimos detalles logísticos, como la zona de exclusión, las notas de prensa, etc. Hay que recordar que para cada lanzamiento las autoridades delimitan un espacio aéreo, terrestre y marítimo alrededor de la zona de lanzamiento,
y en la trayectoria del cohete, donde queda prohibida toda circulación de personas y vehículos por cuestiones de seguridad. Horas antes del lanzamiento se monitorizan tanto el estado del lanzador como las condiciones climatológicas, particularmente los vientos de las capas altas de la atmósfera y, si es el caso, el estado de la mar en la zona en la que está colocada la barcaza para el aterrizaje. Si alguno de estos parámetros no cumple los requisitos mínimos, el director de misión puede determinar el aplazamiento de la misma hasta una nueva oportunidad, que dependerá de las características y la ventana de lanzamiento. La ventana de lanzamiento es el lapso de tiempo en el que puede ser lanzada la carga, y puede variar entre varias horas a instantánea. Es decir, hay lanzamientos, como por ejemplo los de la cápsula Dragon a la Estación Espacial Internacional, que deben realizarse a una hora, minuto y segundo concreto, ni un segundo más ni un segundo menos, para permitir que la carga llegue a la órbita necesaria en el momento oportuno. Una vez comprobado que todos los semáforos están en verde, a menos de una hora del despegue, el director de misión da la orden para empezar a cargar el combustible a temperaturas criogénicas, queroseno RP1 y oxígeno líquido, en los tanques de la primera y la segunda etapa. Poco después el vehículo empieza a expulsar oxígeno que se condensa rápidamente formando una especie de humo blanco. Esto se produce porque el oxígeno líquido que se va cargando en los depósitos se calienta debido a la temperatura ambiente y pasa a estado gaseoso, haciendo aumentar la presión interna que es liberada a través de unas válvulas especiales. También, debido a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del lanzador, y dependiendo de la humedad ambiental, puede condensarse hielo de agua en las paredes del vehículo, que posteriormente se desprenden durante los primeros segundos del lanzamiento. Unos minutos antes del despegue, se procede al enfriamiento de los motores de la primera etapa, necesario para el óptimo funcionamiento de los mismos, y la torre de soporte del lanzador, Strongback, se separa unos grados del vehículo. A un minuto del despegue, el ordenador interno del Falcon 9 asume el control de la cuenta atrás, y el vehículo pasa a alimentarse de sus propias baterías. A 10 segundos del lanzamiento, como marca la tradición, se canta la cuenta atrás. A 3 segundos del lanzamiento se produce la ignición de los 9 motores, a lo que le sucede el despegue efectivo del vehículo y el inicio oficial de la misión. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Go Skylink to the Falcon, Spaceport at Narrow Launch. Pocos segundos después del lanzamiento, el Falcon 9 empieza a coger una trayectoria cada vez más horizontal. Hay que recordar que un lanzamiento orbital consiste, en contra de lo que mucha gente piensa, en alcanzar una gran velocidad horizontal más que en llegar muy alto. Algo más de un minuto después del lanzamiento, el vehículo atraviesa el momento de máxima presión aerodinámica, Max Q, y poco después procede al enfriamiento del motor de la segunda etapa. A unos 2 minutos y 40 segundos del despegue, se produce uno de los momentos más críticos de la misión, en el cual se suceden 3 eventos de forma casi consecutiva. Estos son el apagado de los 9 motores de la primera etapa, MECO, que ya han cumplido con su objetivo de dar el primer empujón, la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, SES-1, encargado de darle un segundo empujón. Como he explicado antes, la primera etapa emprende su camino hacia la reutilización mientras la segunda continúa ganando velocidad. Poco después de la separación, las cofia se desprenden, menos en el caso de que la carga sea una cápsula Dragon, y descienden en paracaídas para ser recuperadas, ya sea atrapadas al vuelo por unos barcos especiales equipados con una red gigante, ya sea pescadas del mar directamente. Posteriormente, unos 7 minutos después del encendido de la segunda etapa, el motor principal se apaga, SECO 1, quedando esta segunda etapa, si todo ha ido bien, en lo que se denomina órbita de aparcamiento. Un tiempo después del apagado de la segunda etapa, dependiendo de cada lanzamiento, se produce la liberación efectiva de la carga. Sin embargo, a veces es necesario uno o más encendidos y apagados complementarios del motor de la segunda etapa, usualmente de pocos segundos, para acabar de colocar la carga en la órbita necesaria. En cualquier caso, con la liberación de la carga útil se da por finalizada la misión, y solo resta desorbitar la segunda etapa para que caiga de forma controlada y segura en el mar. El nombre de Falcon, halcón en inglés, está inspirado, aunque parezca una broma, en el halcón milenario de la Guerra de las Galaxias. Es uno de los múltiples guiños de la compañía a los amantes de la ciencia ficción. El número 9 hace referencia a las 9 películas de la saga. Bueno, no, esto sí que es broma. Realmente hace referencia a los 9 motores que monta la primera etapa. Con el tiempo se ha demostrado que este nombre es tremendamente apropiado, ya que, al igual que el halcón milenario de Star Wars, el Falcon 9 tiene muchas batallas que contar y muchos récords en su haber, aunque aún no ha sido equipado con cañones láser ni escudos deflectores. Tiempo al tiempo. Si has llegado hasta aquí, gracias especiales por ver este vídeo. Hoy ha sido más largo de lo habitual, pero espero que se te haya pasado en un suspiro. Os dejo información adicional en la descripción por si queréis profundizar aún más en el tema. Como siempre, si tenéis dudas o sugerencias, dejadlas en los comentarios. Prometo leerlos todos. Hacedme saber de qué os gustaría que hablara en el siguiente vídeo. ¿Queréis otro monográfico extenso y detallado? ¿Preferís un vídeo más corto de noticias? Lo tendré en cuenta. Y claro, si te gusta el contenido del canal, dale un like y suscríbete. Eso me ayudará a crear más y mejor contenido. ¡Adiós!